Bueno, para quienes aún no me han identificado, me llamo Evelyn Araya Fonseca para servirles. En este momento me encuentro ejerciendo en la Asesoría Nacional de Español de primer y segundo ciclo. Tengo la bendición de trabajar al lado de Roma, quien acaba de exponerles a ustedes toda esta materia tan interesante, estos aspectos tan relevantes. Y me incorporé al equipo de trabajo recientemente, hace como 2 meses, ¿verdad? Entonces he estado empapándome de todo esto y me parece que estamos en un momento histórico sumamente importante para el país y para mí pues es un privilegio poder acompañarlos en este viaje que hemos emprendido juntos. Muy bien, me correspondió un tema que a mí me apasiona de todas formas. Todo árbol tiene una raíz y tiene una copa. Obviamente nosotros trabajamos en la raíz, pero todos aspiramos a la parte celestial, a llegar a una altura. Estoy hablando metafóricamente. Y metafóricamente me refiero a que es tan relevante el trabajo que ustedes hacen con nuestros niños. Es una bendición tan grande la que les dan. Por ahí decía un escritor que no hay regalo más grande que un ser humano le pueda dar a otro ser humano que la bendición de leer. Y ustedes, no sé si se han dado cuenta, hasta el día de hoy, están ejerciéndolo, están viviéndolo. Entonces, pues felicitarlos por eso. De aquí, levantando la mano, ¿cuántos recuerdan, sin decir el nombre, cómo se llamó su maestra o maestro de primer año? Bueno, de ahí la relevancia. Entonces, esa es una muestra de cómo siempre recordamos con cariño, en algunos casos lamentablemente con desdén, pero la mayoría de las veces con cariño, con amor, con ternura, a esa persona que nos ayudó, a que esas manitas regordetas, un poco torpes al moverse, pudieran lograr pues esa riqueza motora, pero más que riqueza motora, esa flexibilidad cerebral para poder comprender. Ahora lanzo otra pregunta. ¿Cuántos de aquí están acostumbrados habitualmente, y digamos que habitualmente me refiero a, voy a poner un número, por año leer un libro? Levantemos la mano. Muy bien, voy a aumentar la cuenta. Por año, dos requisitos. Primero, que el libro sea de literatura. De literatura me refiero a novela, drama, cuento, leyendas, poesías, fábulas. Muy bien. ¿Cuántos de aquí al año leen un aproximado entre 5 y 10 libros de ese tipo? Levantando la mano. Ya vamos reduciendo el número, ¿verdad? Bueno, en recientes estudios que se han publicado, y yo sé que están comentando que hay muchas ocupaciones, eso yo lo sé. Yo lo sé, que hay muchas ocupaciones y todo eso, pero esa es una muestra del por qué muchas veces las potencias, y no me gusta usar como esa palabra en el sentido de que nos vean como despectivos o países tercermundistas, como nos llaman, pero por qué nos aventajan o nos sacan un tipo de, pues de avance, de cabeza, de ventaja en las sociedades europeas o del primer mundo. Es precisamente por el fomento de la lectura. Ahí es donde yace todo. Pero para que un niño tenga el hábito de leer, tiene que haber partido de un proceso fuerte del que nos comentaba Roma ahorita. Vean, por ejemplo, voy a hablar de literatura, pero en general de lectura. Voy a decirles que pues obviamente yo soy firme defensora de leer textos literarios porque amo la literatura, pero eso no quiere decir que yo no pueda leer un libro de historia, un informe científico, un informe sociológico, una noticia en el periódico que me haga pensar. Hacia eso es hacia lo que queremos que nuestros niños se puedan lanzar, a ser mentes críticas, pensantes, funcionales para nuestra sociedad. Que no sean, como dice el himno el 15 de septiembre, ¿verdad? Siervos menguados. Y ese siervo menguado yace de la capacidad de no accionar, pero esa pasividad se debe precisamente al hecho de que no tiene la capacidad de discernir o la madurez para discernir entre me están engañando y no me están engañando.
¿Es una falacia o no es una falacia para mis compañeros asesores que están trabajando esto en secundaria? Muy bien, entonces, vamos a partir de una visión de Jorge Luis Borges y de muchos otros escritores. El lector no es un ente pasivo frente al texto. Borges nos hablaba del lector que tiene un libro de arena al frente, un libro de arena porque decía él que el libro se moviliza cada vez que lo tomamos, y esos signos, esas letras se mueven. Ni yo soy la misma Evelyn de hace 5 minutos o de ayer, y ustedes son los mismos. Cuando leemos 100 años de soledad hoy y lo volvemos a leer mañana, encontramos que muy probablemente nuestra lectura es diferente. El libro ya no es el mismo y nosotros no somos los mismos. Y podemos leer 20 veces un mismo texto y van a ser 20 textos diferentes. Pero tenemos que abrirle la puerta a esos niños, abrirles esas puertas para que ellos puedan entrar a comprender la relevancia del por qué leer, a amar entrañablemente el acto de leer y no hacerlo porque quieren que en 20 minutos yo lea, o no hacerlo porque es tarea, porque es obligación. Quiero partir aquí de algo fundamental. Nosotros somos modelos y muchas veces enseñamos inconscientemente. ¿A qué me refiero con inconscientemente? A que la pasión es contagiosa. No sé si han notado que un niño desarrolla una fobia, por ejemplo, por las cucarachas, si la mamá manifiesta una fobia por las cucarachas. O si un niño, ya en el peor de los casos, se vuelve un niño machista, pues obviamente porque ese modelo lo tiene todos los días. Pues igual un niño que probablemente en la escuela anda buscando lo que no encuentra en su hogar, que es un libro de literatura porque sus padres no son lectores, nunca lo fueron, entonces el único lugar donde puede llegar a encontrar un libro es precisamente en la escuela, que es su casa, es su segundo diría yo entre comillas, hogar, quizás su primer hogar. Llega y resulta que ve a un docente que ama leer, que les lee cuentos, que les lee historias, que les lee un cuento cuando nunca en la vida le leyeron un cuento. Cuando a diferencia de su compañerito que tiene una mejor situación de estrato social, su papá sí le leía cuentos antes de dormir, pero a mí no. Y yo sé que más de uno de ustedes lo hace en sus escuelas, leer un cuento a los niños. Y quizá lo veamos como un acto irrelevante, pero no es así. Bueno, entonces, ese muerto que es el libro cobra vida cuando yo lo resucito, cuando yo lo leo. La lectura se lleva a cabo pensando sobre lo que se lee. He leído mucho últimamente a Osho. En algunas ideas comparto, en algunas ideas no. ¿Alguien ha leído a Osho aquí? Muy bien. Osho decía que la fuente, los actos no son buenos ni son malos, que la fuente es lo que está malo en el ser humano, que tenemos que hacer las cosas con conciencia, no adormecidos. Nosotros estamos despiertos en este momento, pero nuestra mente estará adormecida o estará consciente. El hecho de que nuestros ojos estén abiertos no quiere decir que estemos conscientes. Entonces, me refiero a que la lectura se lleva a cabo pensando en lo que se lee. Ya Roma nos habló de cuál es la raíz, de cómo se pasa de eso que ya trae como bagaje el niño, de una conciencia fonémica, se pasa a decirle, bueno, eso que usted ya sabe tiene un código, cuando ya maneje eso, mire, eso se puede decodificar, le presento esta palabra, usted la puede decodificar, de cómo después yo eso que ya sé, lo voy a desarrollar con mayor fluidez, y esa fluidez le va a dar chance al niño para que desarrolle la capacidad de comprensión. Ahora, hago un paréntesis muy importante. Muchas veces vi en diferentes espacios que decía comprensión de lectura, y por ejemplo en libros de texto, comprensión de lectura, los 3 patitos van al lago. Paco, Luis y Memo, por decirles cualquier, van al lago. Esos son los 3 patitos. Comprensión de lectura. ¿Cómo se llaman los 3 patitos? ¿Cuántos patitos eran? ¿A dónde iban los patitos? Entonces, nunca pasamos de un nivel literal. Nunca.
Y yo creo que al final nunca comprendimos a qué nos referíamos con niveles de lectura, que era una cuestión ahí pues nada más tipificada para que nosotros comprendiéramos que hay que lanzar al lector a la inferencia. Aquí tenemos que pues lo que necesitamos entonces es una comprensión. Ya cuando haya una comprensión básica vamos a trascender hacia la inferencia, que es la operación quizá más compleja que andamos buscando a la hora de leer. Pasamos. Hay momentos fundamentales. No sé qué están leyendo en este momento, pero incluso hay autores que juegan con este rasgo de la lectura, el hecho de predecir. Y de hecho, el asunto de predecir no es solamente una estrategia de lectura donde yo puedo detenerme a la hora que estoy leyendo un texto y decirles a los niños, bueno, ¿ahora qué creen que va a pasar? ¿Cuál final va a pasar aquí? Y que ellos conjeturen o que puedan lanzar sus hipótesis. Se trata de que todo ser humano, conforme va leyendo, también va anticipándose a ese contenido. Todo ser humano va tratando de establecer un pensamiento con respecto a eso que ya está explícito en el texto, o sea, que está infiriendo de alguna manera. El texto, que es arte, que es ambiguo, lo está retando, porque el arte nos reta. De ahí la fiel defensa que hacen mis colegas asesores aquí y la gente que amamos la literatura, y yo sé que ustedes también, al hecho de que se lea literatura, no solamente textos no literarios, que se lean textos literarios también. Ese es el plus que nos da. Por supuesto, y las ideas fundamentales que muchas veces los niños no saben, incluso gente adulta, no hablemos de niños, adultos no sabemos identificar. Incluso leemos La Nación y decimos en esta columna de don Julio Rodríguez cuáles son las ideas fundamentales y cuáles son las ideas complementarias. Hay gente que estoy segura que se lee una columna de Julio Rodríguez y no la comprendió, o comprendió escasísima parte del texto. Y eso no es lo que queremos. Eso ya lo criticaba Yolanda Oreamuno, por ponerles un nombre, desde principios, bueno, desde la primera mitad del siglo XX. Y explícitamente en el caso de la mujer, ¿verdad? Que nos trataban de tener atadas, amordazadas mentalmente. Por dicha que nos soltamos de alguna manera, ¿verdad? Y hoy reivindicamos bastante la marcha, digamos, de superación con que va este país. Muy bien, entonces a partir de eso literal, que es como lo fundamental que tenemos, vamos a aprender a identificar ideas, porque lo que necesitamos es partir de esas ideas para poder conjeturar, para desarrollar a su vez habilidades que el programa nos está planteando en este momento. Y en el programa ustedes van a ver que vienen anexos con talleres literarios donde se le da un espacio fuerte y bastante rico, diría yo, a lo que son las preguntas abiertas, que el niño se atreva, el niño o el adulto, dependiendo si es educación para adultos, que es algo que queremos en esto también, educación andragógica, ¿verdad? Como dice el asesor nacional don Jaime, el asesor de adultos, y mapas conceptuales subrayados, entre otras. A veces el niño toma, qué sé yo, un libro de texto, una fotocopia y subraya y no sabe qué subrayar. Todo lo subraya. Y de todos colores, ¿verdad? Y ustedes pues no saben, o sea, lo que hizo fue pintar todo el texto. Porque no reconoció, no discierne en el contenido. Entonces, eso denota que ahí hay un serio problema de comprensión, que es lo que queremos paliar nosotros. Por supuesto, a raíz del uso de este programa. Poder determinar esta idea principal nos va a llevar a que también el niño pueda determinar las secuencias de un texto. Por ejemplo, en una anécdota o en una historia narrada, que pueda determinar. Por supuesto que empezaremos con secuencias simples, pero ya va a haber un momento en que esas secuencias van a ser un poco más complejas. Y va a haber un momento en que ya no va a ser un texto X, va a ser la vida. Va a ser que yo voy a poder leer una situación, comprender, inferir. ¿Qué puedo hacer en esta situación que se me presenta? Entonces, ¿cómo yo traslado eso a
mi acervo cultural, a mis habilidades para la vida y cómo las puedo utilizar. Pues ya para ir aquí finalizando, los tipos de texto por su estructura, contenido e intencionalidad condicionan la interpretación del lector y cómo ellos elaboran inferencias, cómo reconstruyen la información. Si un estudiante no tiene experiencias con lo que está leyendo, se le dificulta entonces un pensamiento para la producción textual. Esto es algo en lo que Roma hizo hincapié y creo que Irene también. El desarrollo de la oralidad, de la escritura y de la lectura van completamente de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál era quizás el error que cometíamos al inicio? Querer, o los papás, cuando obligan prácticamente al maestro de primer grado que el chiquito ya traiga algo escrito en el cuaderno. Creer que ya el niño, porque está aprendiendo la maestra o el maestro es buenísimo porque ya trae 3 hojas escritas. No, o sea, es lo que decía la compañera, una unidad que pasa 2 años reforzando la parte de lectoescritura y la parte de articulación es la de comprensión y expresión oral. ¿Por qué? Porque la hemos dejado de lado, la hemos desdeñado y eso más bien ha empobrecido el proceso de lectoescritura en el sentido de cómo el niño va a reforzar su capacidad de escribir. Muy bien, y cuando le pedimos a un niño un resumen, suprimir los detalles, cómo el niño se vuelve reiterativo, redundante, tiene pobreza léxica, esto ya es como la copa de ese árbol de que les hablaba al principio. Eso que se ve a simple vista tiene que ver con esto, ¿verdad? Cómo subraya lo que no es esencial cuando ustedes les piden que subraye la idea principal o tal vez no está explícita la idea principal, sino que el niño podría lanzarse a construir su idea principal, pero no lo hace. Cómo el niño le da miedo interpretar, cómo el niño le da miedo cuando se le hace una consulta. Bueno, ¿y qué pasó con este personaje después de este final? Y le da miedo como lo que yo voy a decir puede ser que esté mal. Entonces, que sea un niño que se lance también o que quiera interpretar sin ningún temor. Aquí, bueno, es reforzar, vean por ejemplo este caso, algo tan sencillo, tan simple como esto. Aquí no llueve nunca, el lugar es tan seco que no permite la vida de animales y plantas. Cualquiera diría, vamos a inferir en dónde está esa persona o ese ser, en un desierto. Parece mentira, pero hay gente a la que le costaría llegar a esa conclusión, a partir de esas pistas que me da ese pequeño texto. Esos son indicios, es lo que en literatura llamamos indicios o pistas para poder interpretar. Esa interpretación nos abre un abanico de posibilidades, donde vamos a construir con los niños un taller de exploración, donde vamos a compartir, donde vamos a dialogar y vamos a encontrar que no hay una respuesta única, que eso es lo hermoso de trabajar con textos artísticos. La interpretación del texto literario, y esto es muy importante, me imagino que aquí la mayoría llevó el curso Piensa en Arte con su señor o señora asesor, ¿verdad? ¿Recuerdan la parte de qué podría, bueno, y de que hablábamos del lenguaje hipotético porque no había una respuesta única? Bueno, lo mismo es acá con la literatura es arte. De hecho, Piensa en Arte es un paso previo porque lo que queremos es llegar a esto, ¿verdad? A que a partir del texto literario el niño junto con sus docentes pueda jugar con ese texto y abrir toda una posibilidad de que esa riqueza de la ambigüedad del arte nos sirva para crear un espacio dialógico. De eso se trata. Y por supuesto que nos atrevamos, el niño se va a volver más preguntón, se va a volver más preguntón, se va a volver un niño que desafía quizá un poco más lo que la mayoría dice, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos buscando? Despertar mentes, ¿verdad?
Y ya para cerrar, quiero que veamos esta cita. La verdadera lectura es aquella en la que se da una transacción entre el texto y el lector, y producto de esta surge un nuevo texto. Recuerden que la palabra texto viene de tejido. Hay gente que cree que texto es solo palabra. Un texto puede ser una pintura, una escultura, que es una obra tridimensional, puede ser un mural, puede ser que yo voy por la calle y me encuentro con una persona haciendo mimo, ahí en la avenida central, de alguna forma él es un texto, y de alguna forma nosotros somos lectores siempre. Leemos el paisaje, leemos cómo estará el tiempo, leemos cómo está la cara de nuestro amigo hoy, si algo le pasa. Entonces, el asunto de qué es lectura es muy amplio, qué es interpretar es muy amplio, y eso es lo que queremos que compartamos con los niños. Es más, voy a hacer otra pregunta. Ustedes notaron que esta presentación tenía imágenes, no eran simples ornamentos o adornos, las imágenes llevaban una intención, como el perrito de Roma, pero el asunto es que las imágenes llevaban una intención. Ahí se abordó la interculturalidad. Acabamos de pasar una imagen, Jaime, acabamos de pasar la imagen anterior. Tienen, sí, ahí hay un intertexto. ¿Lo vieron, el intertexto? Acá, ¿quién es este? ¿Vieron Toy Story, verdad? Bueno, me hizo mucha gracia esto porque estas fotos son tomadas en una escuela del país, de nuestro país. Y recuerdan que en una de las patitas, en el zapato, en la botita por debajo, el personaje principal, que no recuerdo el nombre, le escribió el nombre. Ustedes están pero increíbles en cinematografía. Y, pie de página, la cinematografía es otro texto y es un gran apoyo, ¿verdad? Apoyo, no herramienta total, no apoyo. Y resulta que el niño a la otra botita le escribió el nombre de él también. Entonces me llama la atención porque el programa plantea muchas cosas, plantea interculturalidad, plantea los derechos de las personas con discapacidad de alguna forma, plantea el hecho de que nuestros niños ya no aprenden como nosotros aprendimos diferente. Estos niños nacen programados, muy fea la palabra quizá, programado, pero hay que decirlo de esa forma. Mi sobrina, que no tiene 3 años, coge mi celular y lo he visto, yo creí que era mentira, que la gente que lo comentaba, no, y donde ve el pu, le da con el dedo y se mete el pu y se mete a juegos y empieza a jugar. Entonces, son niños que desde el vientre materno ya están estimulados de muchísimas formas. No aprenden igual que nosotros, que nos quedamos quietecitos, copiamos. Y en esas lecturas tan bellas que nos están dando a nosotros para que leamos, ahí vienen los científicos explicando el por qué. Hay muchas razones de por qué, no es antojadizo. Entonces, pues, pongámonos, y voy a cerrar con esto, pongámonos al ritmo de los tiempos hasta donde podamos, disfrutemos de esta tarea que es una bendición. Decía Pío Baroja que cuando se va al cielo, los que van en el primer vagón son los educadores. Yo creo que por algo es. Lean a Pío Baroja, y eso que él era bastante honesto, ¿verdad? Voy a poner un texto de Ana María Walsh, una gran escritora de textos para niños, que en realidad también fue poeta, fue actriz, fue una artista casi que total, pero mucha gente escucha esta canción y nadie se imagina que es de Ana María Walsh. Lo voy a hacer en honor a Roma porque Roma quería que cerráramos con esto y yo lo veo muy atinente, ¿verdad? Disfrutemos. Ha viajado mucho por el mundo, solo para verse bella y reluciente para su gran amor, la tortuga Manuelita.